Como ya mencionamos, los bosques dominaron la Antártida Occidental durante todo el periodo Cretácico, desde los 145 millones de años hasta los 65 millones de años. Luego, hace unos 100 millones de años, aparecen las primeras plantas con flores, las angiospermas. Se destacan los bosques de Nothofagus, que actualmente aparecen en los Andes patagónicos y fueguinos, y también en Nueva Zelanda. En este periodo los bosques se extienden hasta una latitud de 70 grados sur, sugiriendo que el clima era más cálido y templado durante el Mesozoico tardío. Mientras tanto, en los mares cretácicos abundan los arrecifes coralinos, los amonites y los reptiles marinos como el elasmosaurios y el plesiosaurios. En el año 1985, científicos argentinos descubren en la isla James Ross el primer dinosaurio terrestre, el Antarctopelta oliveroi, un animal que medía aproximadamente 4 metros de largo y que vivió en el periodo Cretácico tardío, hace unos 80 millones de años. Además, durante el Cretácico tardío, también vinculado a áreas emergidas de la cuenca de Larsen, aparecen las primeras aves, como Vega avis, un ave que medía aproximadamente 40 centímetros y que vivió hace 71 millones de años. El final del periodo Cretácico y de la era Mesozoica, por ende el inicio del Cenozoico, se vincula a una nueva gran extinción. Su origen se encuentra en discusión, pero probablemente se deba al impacto de un meteorito en la zona de la actual península de Yucatán. Este impacto produjo un gran volumen de sedimentos que alcanzaron la estratosfera y luego fueron redepositados en diversos sitios del planeta, generando una delgada capa caracterizada por un nivel con alto contenido de iridio. Este es un elemento químico propio de los meteoritos. Esta anomalía de iridio, conocida como límite KT, refiriéndose al Cretácico y al Terciario, se registra claramente en la isla Marambio, al noreste de la península antártica. Se muestra en la diapositiva una vista del afloramiento del límite KT en la isla Marambio. Por debajo del límite se desarrollan depósitos sedimentarios del Cretácico superior y por encima del límite depósitos terciarios inferiores pertenecientes al Paleógeno. Posterior al impacto meteorítico, algunos mamíferos parecidos a la musaraña que se ve en la foto, cuyos antecesores se remontan al Triásico, lograron sobrevivir a la extinción masiva del límite KT. El relleno de la cuenca de Larsen culminó en el Eoceno, con una sedimentación en ambientes marinos someros y deltaicos, con influencia mareal. Además, es durante el Eoceno temprano que se encuentran los primeros mamíferos, en este caso la Macrauchenia, un animal del tamaño de una oveja que vivió hace unos 53 millones de años. El clima era cálido y abundaban los vegetales, los bosques de Araucaria y Nothofagus, y plantas de angiospermas y helechos. A pesar de la posición polar del continente, la temperatura media anual era de aproximadamente 12 a 10 grados centígrados, que posteriormente descendió hacia fines del Eoceno. Hace aproximadamente 40 millones de años, en el Eoceno medio, Australia se separa de la Antártida, favoreciendo, junto con la apertura del pasaje de Drake, el establecimiento de una corriente circumpolar, con la formación de los primeros campos de hielo glaciarios hace aproximadamente 30 millones de años, durante el Oligoceno temprano. Hace 15 millones de años se estima que todo el continente antártico se cubrió de hielo, alcanzando extensiones mayores a la actual, hace 7 millones de años, 6.6 millones de años durante el Mioceno tardío y hace 5 millones de años en el Plioceno temprano. Las evidencias del englasamiento, en torno a los 7 millones de años, se encuentran en los testigos de perforación de fondo oceánico recuperados del norte del pasaje de Drake en la dorsal de Scotia Norte, y en sedimentos de origen glaciario intercalados entre rocas volcánicas basálticas. El vulcanismo basáltico alcalino, de origen profundo de la península antártica, coincide con la etapa final de la subducción de la margen pacífica de la península antártica. Se trata de vulcanismo neógeno desde el Mioceno hasta el presente, vinculado a derrames lábicos y a depósitos explosivos debido a la interacción de las lavas basálticas en el medio subacueo, ya sea en el hielo, en lagos o en mar. Se adjudica dicho vulcanismo a la colisión de dorsales, son límites de placa oceánica divergentes con cordones montañosos, en nuestro caso los Santartandes. La colisión de estas dorsales determina el cese del vulcanismo continental de Arco, dando lugar a cortos episodios de vulcanismo basáltico profundo. El vulcanismo basáltico generado por la colisión de dorsales también se reconoce en el arco de Scotia y en Patagonia. La región de las islas Shetland del sur y la cuenca de Bransfield es la única parte de la Antártida aún tectónicamente activa, donde probablemente aún no ocurre la subducción de corteza oceánica por debajo del continente y la apertura de la cuenca marginal de Bransfield de origen distensivo. En la diapositiva observamos la gran placa antártica y los límites de placa que la definen, límites divergentes y transcurrentes y la ausencia de límites de subducción, a excepción de la microplaca de la Shetland.